Si se extraviaran 65 libros de la Biblia y solo nos quedara Romanos, con eso tendríamos. Dígale de lado, con eso tendríamos. ¿En qué sentido? Pienso que es un fracaso para un ser humano si tiene el privilegio de nacer de su padre y de su madre, y además tiene el privilegio de nacer por segunda vez del Espíritu y del agua de la palabra, pero sería muy funesto para esa persona si no entendiera su razón de ser, de haber venido a esta tierra. Me explico. Considérase una persona completamente fracasada aquella que, viniendo a esta tierra y tener el privilegio de venir, porque es un privilegio, pasara por esta vida sin saber a qué vino, sin discernir por las Sagradas Escrituras a qué vino. Voy a tratar de explicarme. Algunas personas vinieron solo a trabajar para comer y a comer para trabajar. Y en eso se pasa su vida, acostándose tarde porque son muy responsables y levantándose muy temprano porque son más responsables aún. Pero están tan cansados y tan cansadas que caen como un tronco a la cama. Y en ese orden de ideas hay otros que vienen solo a casarse, porque es muy importante tener hijos e hijas o simplemente a tenerlos. Y entonces encontramos hombres y mujeres dedicados completamente a levantar a sus hijos y a sus hijas, y en eso se les va la vida, en el niño, en la niña, en su estudio, en fin, todas esas cosas. Otros mueren por causas tales como querer entender las filosofías de los hombres, y que en últimas no traen nada, o conseguir dinero. El enemigo es experto en que te entretengas para que no descubras cuál es la esencia de tu vida. Pero el libro de Romanos tiene la virtud de podernos enfocar. Diga conmigo, enfocar. Y si usted sacó este tiempo para venir acá, debe recordar conmigo que en el capítulo 1 el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos cuenta la historia de la humanidad desde el punto de vista de Dios y no desde los logros de la humanidad para impresionar a Dios. Por el contrario, Dios en el capítulo 1 nos permite observar cómo la raza humana fue destituida de su presencia y fue lanzada a una mente entenebrecida que le hace creer y pensar que está haciendo lo correctamente normal a nivel humano, pero resulta que por no adorar a Dios y no darle gracias como creador, el ser humano se entregó a las criaturas y entonces degradó a Dios, si eso se puede decir. Diga conmigo, degradó a Dios. ¿Cómo degradamos a Dios? Haciéndolo similar al ser humano, y entonces adoramos al ser humano como si fuera Dios y lo colocamos en dos piernas y lo identificamos con eso y nos adoramos los unos a los otros, etc. Pero vamos más allá y lo volvemos cuadrúpedo. Entonces hay culturas, subculturas que adoran a las bestias como si fueran dioses. Y vamos más allá y lo volvemos vil y rastrero, y entonces lo hacemos semejante a los reptiles y a todas las cosas que... Entonces Dios, ¿cómo se sentirá? Completamente deshonrado, porque no le damos gloria como a Dios, sino que lo convertimos en criatura. Y Dios decide desentenderse de la humanidad
diciéndoles, bueno, si se quieren dedicar a eso, si no me quieren dar la gloria a mí, si no quieren ser agradecidos conmigo, que soy el que les he dado todo. ¿Alguien trajo su Biblia? ¿Alguien trajo su Biblia? Sí, Francisco, ubícame por favor Isaías capítulo 1, versículo 3. Ahorita me lo prestas. Entonces Dios se desentiende, diga conmigo, se desentendió. Y el ser humano se dedicó a lo que en sus vanos pensamientos cree que es y no es. En segundo lugar, en el capítulo 2, Dios nos muestra que hay personas que se dedican a juzgar a los demás. Diga conmigo, juzgar. Y él, ¿qué quiero decir? Mire lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo... No, espere. Pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Imagínate, un buey, ¿qué es lo que conoce? El establo. Un caballo conoce el establo. ¿Quiénes han montado a caballo alguna vez? ¿Quiénes han torturado un caballo alguna vez? Cuando usted está en una finca, ese caballo, unos metros antes de llegar al establo, arranca. ¡Brum! Es más, si a usted se cae y el caballo está lejos, vuelve porque conoce su ¿qué? ¿Qué conoce? Su establo. Sabe a dónde llegar. ¿Qué más dice ahí la escritura? ¿Qué más dice? Además del buey, ¿de quién más habla? Del asno. El asno conoce a su amo. Y resulta, permítame parafrasear, que nosotros como seres humanos no conocemos a Dios. A ese punto llega la comparación que Dios hace y te dice, fulano, un asno conoce a su amo y un buey conoce su establo y tú no me conoces a mí. Fuerte la reprensión, ¿o no? Mira de lado, dígale, ay. ¿En qué consiste entonces? Ahora, hay otra serie de humanos llamados los judíos, diga conmigo, los judíos. Recuerde que para nosotros va a ser muy fácil entender Romanos porque se divide solamente en dos clases de personas: los judíos, que son el pueblo escogido de Dios, y los gentiles, que son un pueblo que no era escogido por Dios, el resto de la humanidad. Pero resulta que algunos seres humanos se dedicaron a juzgar a los demás. Repita conmigo, juzgar a los demás. Entonces nos mantenemos mirando lo que hace el otro, pero no miramos lo que hacemos nosotros. Y al no mirar lo que hacemos nosotros nos convertimos en jueces, y Dios aborrece que nos convirtamos en jueces porque el único juez, ¿quién es? Él. Y lo que Pablo quiere mostrarnos es que en cualquiera de las 23 o 24 autopistas que hay en Romanos capítulo 1, caemos. Diga conmigo, caemos. Es decir, por muy fino o fina que usted sea en su comportamiento, en alguna de esas circunstancias cae, porque al no haber agradado a Dios y a no haberle dado su gloria, entonces Dios nos entregó a la desobediencia. Pero detrás de ladrón, entonces uno también juzga. Y en el capítulo 2, él empieza a decirle a los judíos que ellos enseñaban que la gente no debía robar, y ellos ¿qué? Robaban, porque tenían la ley. Un ejemplo de eso está en Malaquías, cuando dice: ustedes todos, la nación judía, me roban en lo que me corresponde financieramente. Les habla de que son ladrones. Y también habla de que el pueblo de Israel le enseñaba a los demás que no debían tener ídolos, pero a la vez ellos tenían sacrilegios y se aprovechaban de la idolatría para tener cierta fuente de ganancias. Entonces, como ya estamos acusando, diga conmigo, acusando, lo que Pablo quiere es encerrar tanto a los gentiles como a los judíos y mostrarles que ninguno era capaz de hacer lo bueno, así los judíos tuvieran la ley. Pero para que los gentiles no nos vayamos a volver soberbios, porque podemos llegar a pensar, bueno, si Dios me injertó a mí, que no era nadie, y desgajó a los que normalmente eran su pueblo para injertarme a mí, yo debo ser muy especial.
Entonces, Pablo, que a la vez es judío, diga conmigo, Pablo es judío. ¿Están aquí, amigos? Es muy importante esto que vamos a ver hoy. Pablo, entonces, no quiere que los gentiles ahora se crean superiores a los judíos, porque los judíos también cayeron. Y entonces comienza el capítulo 3 de esta manera y dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? El pueblo de Dios es como una porcelana muy especial que usted y yo debemos tratar bien, porque esto es algo entre Dios y ellos. Nosotros somos unos aparecidos en este drama de la existencia humana, pero a ellos Dios los escogió como su pueblo. Y Pablo ahora lo que va a decir es: tengamos cuidado en el trato que les demos, aunque ellos también están bajo pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Dios es el único que juzga. Así como ellos nos juzgaron a nosotros, los gentiles, no podemos caer nosotros ahora en la tentación de juzgarlos a ellos porque son judíos. Diga conmigo: no tengo derecho a juzgar a nadie. Entonces él les reconoce sus virtudes y les dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Y él dice: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Diga conmigo: la palabra de Dios. Es interesante que a este pueblo judío, judío significa verdadero adorador, Dios les entregó la ley de Moisés. Si usted se da cuenta, la ley de Moisés es un privilegio para la nación que la tenga. Y no podemos menospreciarlos, pero vamos a darnos cuenta que también a ellos les fue inútil la palabra de Moisés, porque la enseñaban, pero no la podían cumplir, porque habían nacido bajo ¿qué? Dígalo, porque habían nacido bajo ¿qué? Bajo pecado. Y dice: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, puede decir alguien: pues si algunos de ellos han sido incrédulos, entonces su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Es decir, si Dios les entregó la palabra y ellos no creen, entonces resulta que Dios falló porque tu pueblo tampoco pudo cumplir su palabra. Y entonces comienza un diálogo entre el Espíritu Santo y la humanidad para explicarles algo fabuloso, que es a lo que realmente queremos llegar. Por eso te digo, tú y yo deberíamos sacar un tiempo muy, muy importante todos los días de nuestras vidas a tener un contacto con las Sagradas Escrituras, principalmente de cartas como estas, la de los Romanos. Entonces, mucha gente puede increpar y decir: entonces, si ellos no creyeron y para ellos era la palabra, yo que soy gentil, que iba a creer si ni siquiera la tenía. Y lo que dice Pablo es: cuidado, tenga cuidado, porque de ninguna manera, antes bien, Dios siempre será veraz y todo hombre será ¿qué? Mentiroso. Diga conmigo: Dios no miente. Diga conmigo: Dios no se equivoca. Si usted alguna vez ha estado en una situación en que dice: Dios como que se olvidó de mí, quiero decirle que Dios no se olvidó de usted. Como que Dios no me ha bendecido, quiero decirle que Dios ya te bendijo. Entonces, lo que Pablo quiere mostrarnos ahora es que aunque el hombre, por su incapacidad, por haber nacido bajo pecado, no pudo obedecer la palabra de Dios, eso no quiere decir que Dios falló. Por el contrario, lo hace más fiel. Porque resulta que los judíos empezaron a utilizar la ley de Moisés para decirle a la gente que si hacían eso se salvaban. Y resulta que Dios jamás dio la ley para que la gente se salvara, sino que la dio para que la gente se diera cuenta lo pecadora que era. De manera que la ley no es para salvación, sino en cierta manera para condenación, para condenar el pecado. No al hombre, sino al pecado. Entonces, como el judío empezó a enseñar que el que cumpliera la palabra de Dios, la ley de Moisés, sería salvo y tenía que cumplirla mediante ritos y observancias religiosas, pero vez tras vez, entonces se daban cuenta que no podían y hacían como dando a entender que Dios había fallado porque les había dado algo para salvarse que no servía. ¿Me he hecho entender hasta ahí? Pero nunca estaban utilizando el carro para lo que no era. Es decir, es como si usted tiene un carro a gasolina o una moto a gasolina y le echa diésel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se daña y además no le sirve porque era para su transporte. Entonces los judíos tomaron la ley
como algo para salvación, y resulta que ese carro no era para la gente salvarse, sino que era para mostrarle a la gente lo pecadora que era. No es que el pecado no existiera, porque ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Es decir, desde Adán hasta Moisés pasa una gran cantidad de tiempo. La gente, por haber pecado, ¿qué pasaba con ella? Se moría. Entonces, aún después de Moisés, como la gente seguía naciendo bajo pecado, la paga del pecado, ¿cuál es? Perdón, la muerte. Lo que realmente la ley de Moisés hizo era que si alguien mataba a alguien, le decía, matar a alguien es pecado. Si alguien le robaba a alguien, la ley de Moisés decía, robar es pecado. Si alguien envidiaba a alguien, la ley decía, envidiar es pecado. Si alguien codiciaba lo de alguien o a alguien, le decía, la codicia es ¿qué? Pecado. Pero nunca la ley de Moisés fue dada para que la gente se salvara, sino para que se diera cuenta de lo pecadora que era. Quiero saber si me hice entender hasta ahí. Entonces dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Y aquí dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí el apóstol empieza a echar mano de los salmos. Eso está en el Salmo 51, versículo 4, creo, cuando David entonces se arrepiente del pecado de haber matado a Urías, etcétera. Le hace el Salmo 51, es tremendo. Pero lo que está diciendo es que yo solo puedo ser justificado por Dios y puedo vencer solamente si Dios me ayuda a vencer cuando el pecado que he cometido señalado por la ley me viene a juzgar. Y entonces, como no tengo defensa, lo único que puedo hacer es decir, el único que me puede sacar de este problema tan grande en el que estoy metido, llamado pecado, y por eso cometo pecados, es ¿quién? El único que no ha ¿qué? ¿Quién es el único que no ha pecado? Dios. Por eso Dios se hace hombre y en Cristo Jesús viene y nos enseña cómo es el asunto, porque el único que puede ayudarnos a salir del problema del pecado es alguien que no ha pecado y se llama Cristo Jesús, Señor nuestro, es decir, Dios con nosotros. Por eso cuando la palabra viene envuelta de esta manera, alguien se levanta, porque el hombre es muy contestatario. Recuerde que es un diálogo de Dios con la raza humana. Entonces dice alguien, bueno, un momentico, si eso es así, entonces resulta que cuando yo peco, hago resaltar que Dios es justo. Entonces Pablo empieza a decir, voy a hablar como si fuera yo alguien como ustedes que no entiende, y dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Es decir, si Dios sabe que yo nací bajo pecado y que cometo pecados por haber nacido bajo pecado, y me manda una ley que sabe que yo no puedo cumplir, entonces Dios es injusto. ¿Por qué? Porque me manda a cumplir algo que yo no puedo cumplir porque nací bajo un pecado que no me deja cumplir lo que Dios quiere que yo cumpla. Sí, entonces Dios es más injusto todavía. Y Pablo dice, ¿será entonces injusto Dios que castiga? Escuche lo que castiga Dios. Dios castiga el pecado con la ley. Al pecador, Él le manifiesta su justicia mandándole un salvador, un sanador, un recuperador, alguien que lo va a redimir, siendo Jesús. Lo que quiere decir esto, mire, cuando Pablo dice que la ira de Dios se manifiesta, ¿están aquí, amigos? No es como la rabia que a usted le da cuando le meten un gol al equipo que usted no es hincha, o cuando le hacen una injusticia a usted. La ira de Dios es santa, diga conmigo, santa. Es más, la ira de Dios es amor, porque si Dios no fuera amoroso, entonces si la conducta de Dios acariciara la conducta del hombre pecaminosa y la tolerara, le faltaría amor, porque Dios, como santo que es, no tiene ninguna relación con el pecado y no puede tolerar que sus hijos tengan relación con el pecado. Pero estos hombres se levantan y dicen, y si eso es así, entonces Dios, ¿por qué me castiga si sabe que yo soy así y no puedo además cumplir? Y Pablo dice, en ninguna manera. Lo que estamos mirando acá es que la ira de Dios viene por un lado y se tiene que manifestar contra el pecado, pero también la justicia. Diga conmigo, la justicia. La palabra justicia aquí nosotros la hemos malentendido, porque siempre que nos hablan de justicia es cuando algo malo que hicimos es castigado, ¿o no? ¿Tenemos esa idea o no? ¿Aló? ¿Tenemos esa idea o no? Dice, ¿se acuerda? Yo sé que muchos de ustedes no son de barrio, pero varios sí.
uno veía que venían por allá la policía y estaba dando una vuelta por el barrio y uno, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Correr o esconderse. ¿Por qué? Porque uno sabe que algún pecado tenía. Entonces, pero resulta que la justicia de la que está hablando acá la Escritura no es esa. Lo que viene ahora Dios a mostrarnos es que es tan justo Él en medio de su justicia que nos manda a Jesús. Me estoy adelantando un poco porque ya de esto hemos hablado hasta la saciedad. Y la justicia de Dios se manifiesta en que, por un lado juzga el pecado, pero por el otro nos da la forma de salir de él. De hecho, la justicia de Dios se manifiesta ¿en qué sentido? En que, sin dejar de juzgar al pecado, porque tenía que sancionarlo por medio de la ley, nos manda la gracia en Cristo Jesús, que es la que nos libra de todo ¿qué? De todo pecado. ¿Están aquí, amigos? Entonces, cuando hablemos de justicia, no salga corriendo como Hernán en el barrio cuando llegaba la policía. No, sino que, por el contrario, póngasele de frente y dice, es Dios, viene a ayudarme. Él me viene a entregar la justificación que yo no puedo dar porque no era capaz, pero Él sí. Lo lindo de Dios es que Él pone los requisitos y Él mismo los cumple. ¿Qué les parece eso? Aló, Dios pone los requisitos y Él mismo los ¿qué? Los cumple. Esa es la justicia de Dios. ¿Están aquí, amigos? Voy más adelante, dice. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Entonces, la idea que trae Pablo es: la única manera de hacerle entender al ser humano que había nacido bajo pecado y que estaba en pecado y que cometía pecados es mostrándole lo pecador que es. Porque uno, cuando está en medio del pecado, no se da cuenta. Venimos del capítulo 1 en donde los mismos hombres justificaban sus pecados y se complacían con los que los practicaban. Entonces, la única manera de hacerle entender a uno que uno estaba mal era haciéndole entender que está mal. Y para hacerle entender que está mal, entonces envía la ley. Diga conmigo, la ley. Entonces, ¿cómo sabe usted que sobrepasó el límite de velocidad? Un ejemplo. ¿Cómo sabe usted que sobrepasó el límite de velocidad? No, hombre. ¿Cómo sabe usted que sobrepasó el límite de velocidad? ¿Cómo? Cuando veo la señal que me dice 60. O sea, hasta que alguien no le dice 60 es el límite de velocidad, usted no se da cuenta que va a 80. Es más, puede ir a 120, pero si nadie le ha dicho que es a 60, usted no se da cuenta de que eso está mal. Usted y yo nos damos cuenta que eso está mal cuando alguien nos pone el letrero de 60 y yo paso a 180. ¿Aló? No, la fotomulta es después. La sanción es cuando la ley me muestra cuál es el límite de velocidad. ¿Sí me hago entender, amigos? Ahora, ¿para qué me ponen un límite de velocidad? No me vaya a decir que para cobrarme la fotomulta. En teoría, viendo lo bueno de la ley, porque la ley es buena, diga conmigo, la ley es buena. Ninguna persona normalmente puede garantizar de que va a estar bien siempre andando a 180. O se hace daño a él o daña a otros. Por eso nos ponen 60, límite de velocidad. Por eso dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo iba a saber yo que matar era malo si alguien no me dice que eso era malo? Porque, como Pablo dice en Romanos capítulo 1, no solamente inventábamos los males, sino que nos regocijábamos con los que los practicaban y les aplaudíamos, hasta que Dios nos dice, esto está mal. Entonces no nos damos cuenta de nuestra propia maldad. ¿Están conmigo, amigos? Dice la Biblia: pero si por mi mentira, es decir, por transgresión, la verdad de Dios abunda para su gloria, es decir, entre más cuenta que me doy que soy pecador, más cuenta me doy de la santo que es Dios. Entonces dice, si eso que yo hago mal hace que Dios se muestre lo bueno que Él es, entonces ¿por qué me juzga? Si entre yo más peque, el más beneficiado va a ser. Por eso dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria,
¿por qué aún soy juzgado como pecador? Diga conmigo, ¿por qué? Y no solamente eso, Pablo se enfrenta con una situación. Ahora, quiero hacer un paréntesis acá. El Pablo de Romanos está explicando todo lo que el Señor Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, todo lo que el Señor, por qué derramó su sangre preciosa. Ya ha pasado un tiempo, las iglesias ya están fundadas y empieza a llegar una cantidad de gente a los caminos del Señor, a los cuales hay que explicarle qué fue lo que pasó en los evangelios de una manera más concreta para su forma de vivir. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, John Freddy, con el asunto de que yo estoy aquí viviendo en Medellín, en el Valle de Aburrá, en el año 2016 y hoy es viernes? A mí, ¿qué vaina esta? Fácil, porque si no conocemos la historia de la humanidad, vamos a repetir la misma historia vez tras vez. Y cuanto más usted y yo, ya siendo salvos por haber nacido de nuevo, necesitamos entender para poderle explicar a otros, al menos con nuestra conducta, que es la maravilla de bendición de haber entendido la salvación de Dios y que proclamamos nosotros. Si nosotros no hacemos eso, simplemente vamos a hacer una religión que canta, una religión que se reúne, pero que no sale de la situación por no, diga conmigo, por no entender. Quiero saber si me he hecho entender hasta ahí. Dígame que sí, por favor. Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes? Entonces, como Pablo ya ha dejado a los gentiles conscientes de que están destituidos de la gloria de Dios, y ahora está dejando a los judíos conscientes de que ellos también están destituidos de la gloria de Dios, así tengan la ley de Moisés, muchos de los que ostentaban la ley empezaron a decir, Pablo está diciendo que lo que Dios nos dio, que es la ley de Moisés, no sirve, y entonces que hagamos lo que nos dé la gana, porque entre más mal nos comportemos, la gloria de Dios se va a manifestar más. Entonces estaban acusando a Pablo de haber hablado contra la ley de Moisés, y Pablo nunca habló contra la ley de Moisés, sino que a la ley de Moisés le dio el lugar que se merecía en la historia de la humanidad, porque la ley de Moisés no había sido dada para salvación, sino para mostrar que había pecado en el mundo. ¿Sí me hago entender? Entonces, estos defensores de la ley de Moisés, que no habían nacido de nuevo, empezaron a atacar a Pablo diciéndole, usted está hablando contra las cosas buenas de Dios. Y él dice, en ningún momento. Lo que yo estoy tratando de mostrarles, y yo también soy judío, dice Pablo, yo también soy de la tribu de Benjamín, soy circuncidado al 8º día, fui fariseo en mi secta, irreprensible en cuanto a los requisitos de ser fariseo. Hombre, si alguien entiende la cosa, soy yo, es lo que está diciendo Pablo. Pero yo, que seguía todos esos requisitos y requerimientos de los mandatos de Moisés, me di cuenta una vez yendo hacia Damasco, persiguiendo precisamente a los que ustedes persiguen ahora, yo los perseguía peor que ustedes, la voz del cielo viene, la luz me derriba y me dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo le pregunto, ¿y quién eres, Señor? Y la voz me contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, yo soy Dios. Duro te es dar cosas contra el mismo aguijón. Tú, lo que quiere decir es, tú que crees que me estás sirviendo, me estás persiguiendo. ¿Sí me hago entender, amigos? Entonces dice, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes. Eso no es lo que estoy diciendo, dice Pablo. ¿Qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? Entonces, ahora Pablo se pone del lado de los judíos y les dice a los judíos, vean, nosotros nos creemos de mejor familia que los gentiles, y resulta que no. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos porque tenemos la ley? Y Pablo dice, en ninguna manera. Lo que yo estoy tratando de demostrar, y ya lo he demostrado, es que tanto los judíos como los gentiles están bajo ¿qué? ¿Están bajo qué? Cuando usted y yo nacimos de mi papá y de mi mamá, Adán y Eva, nacimos bajo ¿qué? Porque ellos ¿qué? Pecaron. Entonces, como hijos de ellos, seamos gentiles o seamos judíos, nacimos bajo pecado, y por haber nacido bajo pecado en singular, cometemos pecados en plural.
en plural. Y resulta que esos pecados que cometemos en plural son los que la ley sanciona, diciéndoles que son pecado. La ley no fue nada para salvación, sino para demostrarnos que el letrero de 60 kilómetros máximo, ¿correcto? Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ya casi acaba la introducción. Entonces él empieza, diga conmigo, los salmos. Fuerte, los salmos. Yo recuerdo que uno mantenía una oracioncita en la billetera con el salmo ¿qué? 91 y el 23. El salmo 91 y el 23. Pero resulta que hay otros 148 salmos. Diga conmigo 148. Fuerte, 148. Miren, en esta situación del cristianismo llevo aproximadamente 30 años. En esos 30 años usted no se alcanza a imaginar los libros que yo he leído acerca de lo que la Biblia dice. He leído libros de liberación, cómo echar fuera demonios. He leído libros de sanidad, cómo imponer las manos sobre los enfermos. He leído libros de finanzas, y está escrito, qué pena, de cómo tener finanzas sanas. He leído libros de cómo tener una relación de pareja feliz. He leído libros sobre ángeles, los que usted quiera. Si usted quiere hablar con alguien de ángeles, invíteme. De los caídos, de los que no han caído, de querubines, de serafines, del ángel de la guarda, amigos y compañeros, me desaparecen. Todos esos. He leído libros, escuche, hasta de la gran tribulación. Todos los libros de Apocalipsis que usted se imagine, pobrecito. Este ser humano se tragó todos esos libros. Y durante muchos años leí tantos libros, leí tantos, que al fin se cansaron de hacerlo mis ojos. Sí, un salmo, ¿cierto? Y empecé a leer la Biblia. Mírale, dígale, la Biblia. Resulta que había leído una tonelada de libros cogían un versículo, 120 páginas de un solo versículo. ¿Cuándo iba a leer la Biblia? Nunca. Lo que quiero decir es lo siguiente. En los salmos, Pablo ahora trae una serie de salmos y nos muestra la historia de la humanidad también desde el punto de vista de Dios a través de los salmos. Se dice, ¿cómo está qué? ¿Cómo está qué? Pablo no está hablando ahí de la revista Semana, ni del periódico, ni del Times. Pablo no está hablando del último libro que escribió el pastor. Pablo está hablando de las Sagradas Escrituras. Entonces él, para explicarnos esto, dice, como está escrito, no hay justo ni aun ¿qué? Uno. No hay justo ni aun uno. El tipo está hablando del Salmo 14, creo, o el 12, y el Salmo 43, escuche, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En el capítulo 1 los gentiles no buscan a Dios. En el capítulo 2 los judíos no buscan a Dios. Él está tratando de decirle a su público, a los romanos que estaban allá esperando su carta, les está diciendo, es que no había nadie. Ojo con esto. Él está abriendo el camino para demostrarnos que el único que podía darle gusto a Dios, ¿quién era? El único que podía darle gusto a Dios, ¿quién era? Dios. El único que puede darle gusto a Dios es ¿quién? Dios. Por lo tanto, oiga bien, y aquí es donde vienen las falsas doctrinas. Hay gente que dice, no, es que mi mamá es tan buena, que a mi mamá no le falta nada. Ella se salva de una, porque ella es muy ¿qué? Muy buena, muy santa. Mi esposo es tan buena gente, mi mujer es tan buena gente, la Virgen es tan buena gente, San no sé qué es tan buena gente, fulano de tal es tan buena gente. Pero resulta que toda esa gente que acabamos de mencionar pertenece a la raza ¿qué? Eso, pertenece a la raza ¿qué? Humana. Por lo tanto, por buena que sea, nació bajo ¿qué? Escuche, uno es malo no porque comete pecados, sino que es malo porque nació bajo ¿qué? Por bueno que sea, nació bajo ¿qué? Por lo tanto, está destituido de la presencia de Dios. Entonces, por eso, el Señor Jesús tiene que hacerse hombre y Él mismo venirse a dar gusto. Porque nadie le puede dar gusto a Dios, sino solamente ¿quién? Dios. Por eso, entre nosotros, tratémonos suavecito. Es decir,
Todos los que estamos aquí nacimos ¿bajo qué? Bajo pecado, por lo tanto cometíamos ¿qué? Pecado. Lo único que nos salva ahora es que Jesús, que es Dios, vino y nos dio una cosa espectacular que se llama nacer ¿de qué? De nuevo. Y al nacer de nuevo salimos de la esclavitud del pecado y ahora podemos correr libres por las autopistas del Espíritu que le dan gusto a la ley, porque el que nace de nuevo, escuche bien, viene Jesús y la palabra dice, ya no vivo ¿quién? Yo, sino que ¿quién vive en mí? Cristo. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo para la gloria ¿de quién? Del Hijo de Dios. ¿Eso quiere decir que no vuelvo a caer? Claro que vuelvo a caer, pero ya no vivo ahí en el chiquero. Lo inusual es que vuelva a caer. Lo normal es que viva una vida para agradar ¿a quién? A Dios, porque resulta que el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario y ¿lo qué? ¿Y qué pasa cuando uno lo crucifican? Lo matan, ¿cierto? Porque la paga del pecado ¿qué es? La muerte. Entonces Él paga por el pecado y paga por los pecados. Y al Él pagar por el pecado y por los pecados, hace una sustitución. Pregunto, ¿el Señor Jesús nació bajo pecado? ¿Por qué no nació bajo pecado? Porque el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María, la cubre con su sombra, y él no nace de una relación de amor entre José y María. Es una relación entre el Dios Espíritu Santo que coloca en María, mejor dicho, y al no nacer bajo pecado, entonces el Señor Jesús no es esclavo ¿del qué? Del pecado. Pero Él paga por mí y por ti. Él paga por ti y por mí. El que no debía... Francisco debe 100 millones de pesos, correcto. Y Marco Aurelio pasa por la tienda y le dice al tendero, ¿cuánto debe Francisco? 100 millones de pesos, aquí se los pago. ¿Debía Marco Aurelio? No. ¿Él debía? Sí, pero él pagó, ¿o no? Entonces Francisco siguió debiendo, porque alguien ¿qué? Eso es lo que hace el Señor Jesús. El Señor Jesús viene y dice, yo pago por todos los pecados de toda la humanidad, porque mi sangre preciosa los va a redimir de eso. No quedan debiendo ¿qué? ¿Aló? Entonces, si no quedamos debiendo nada, ¿qué le estamos cobrando nosotros a los demás? Por eso dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pablo está diciendo, nadie en la raza humana estaba buscando a Dios. Desde allá todos se desviaron y a una se hicieron ¿qué? Dígale al de lado, éramos inútiles. Porque uno no sirve si no le sirve a Dios. Oiga pues, si Dios no lo mira a uno y dice, me sirve, puede que a usted le diga a toda la humanidad que sirve, el mismo diablo venir a decirle que sirve, todo el mundo decirle que sirve, y si Dios dice que usted y yo no servimos, ¿qué? No servimos. Por eso dice, todos se desviaron ¿de qué? De la gloria de Dios. A una se hicieron ¿qué? Inútiles. Diga conmigo, inútiles. Inútil. Si alguien había inútil, era el ser humano caído. Y dice la Biblia, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno es capaz de hacer lo bueno. Ahora, no estamos hablando del hacer de la ley, sino de agradarle a Dios. Por eso dice la Escritura, mire qué bien. ¿Quién ha ido a una cuando le sacan los restos a uno? ¿Cómo se llama eso? Una exhumación. Una exhumación. Ni iré, ni a la suya. No. Oiga pues. ¿Ustedes han visto un sepulcro abierto? Yo sí. Vea, es que puede ser allá la mamá de uno. Y uno dice, porque apesta la cosa. Lo que está diciendo, este es otro salmo, el Pablo, es que lo que nosotros salía, ¿qué dice el Señor Jesús? De lo que habla la boca está lleno el ¿qué? El corazón, muy bien. Sepulcro abierto es su garganta. Ahora, el olor, la fetidez, es que usted puede haberse llamado perfume francés en la vida, pero cuando lo entierran se vuelve mortecina, es la porquería más grande.
Cuando abrieron el sepulcro, María y Marta, que tanto quería a su hermano Lázaro, se hizo lejos y dijo: Señor, es que ya, déjenlo. Hiede ya, ¿sabe? Hiede es de hedor, huele maluco, huele a usted y a mí con 8 días sin bañar y sin desodorante. Usted levanta el brazo y caen 100 a su derecha y 200 a su izquierda. ¿Por qué? Porque hiede ¿qué? Ya, ahora muerto, el cuerpo estalla al 3º o al 4º día, los gusanos se lo empiezan a comer y eso empieza a oler terrible. ¿Alguien ha tenido una rata muerta en la casa? ¿A qué huele? ¿A qué huele? A mortecina. Lo que Pablo está diciendo, la humanidad olía a mortecina. Sepulcro abierto es su garganta, porque usted y yo nos vemos muy bonitos así, nos peinamos, ustedes se peinan y se bañan para venir al servicio, pero por dentro, escuche, los pensamientos más terribles. Sepulcro abierto es su garganta. Dice además, haga esto: con su lengua engañan. Todo lo que no proviene de Dios es mentira. Con su veneno de áspides hay debajo de sus labios. Está diciéndonos serpientes. Eso todo está en los Salmos. Léalos, por favor. Y dice otra cosa: su boca está llena de maldición y de amargura. La raza humana estaba, mira, hasta que uno no se da cuenta que uno estaba así, no empieza a pedirle cacao a Dios. Porque si uno no es consciente de eso, si la palabra no lo hace a uno consciente de eso, si la presencia del Espíritu Santo no le hace a uno consciente de eso, uno sigue campante diciendo: ¿cómo soy yo de bueno? ¿Cómo soy yo de buena? Es que yo no soy como los demás. El mismo fariseo decía en una oración, el Señor Jesús dice que llegaron un publicano y un fariseo a orar. El fariseo oraba: Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás. Gracias a Dios. Diezmo, ayuno. Y de pronto mira y ve allá al publicano. Y dice: y ni siquiera voy como ese. Mientras que el publicano, que ya había tenido un encuentro con su asquerosidad, decía: uy, Señor, ten misericordia de mi pecador. Y el Señor Jesús para la historia y dice: bajó primero justificado ese que aquel que se creía bueno. Por eso dice: su boca está llena de maldición y de amargura. Y avanza y dice: sus pies se apresuran para derramar sangre. Habla del caminar. La raza humana está depravada. La que ha nacido una sola vez está completamente depravada. Avanza y dice: quebranto y desventura hay en sus caminos. Miren qué poema tan triste. Todos nuestros caminos conducen a la tristeza cuando no son de la mano de Dios. Absolutamente todos. Dice también la Escritura, observe esto: y no conocieron camino de paz. Diga conmigo: paz. Fuerte, paz. Es que eso no lo llena ninguna añadidura. El ser humano alejado de Dios está completamente destituida de la gloria de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ninguno de nuestros planes estaba conduciendo, así tuviéramos religión. Porque es que uno puede ser religioso y no haber nacido de nuevo. Dice, mire, Juan capítulo 16, versículo 3, ¿qué dice? Alguien que me lo busque, por favor. Juan 16, 3. Uy, qué chévere, todos se saben la Biblia, ¿cierto? Por eso no la traen. Juan 16, 3, ¿qué dice? Que hablemos con el único cristiano que hay ahora. Juan 16, 3. Vea que hay una. ¿Qué dice? Esto harán porque no conocen ni al Padre ni a mí. Bueno. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Hay gente que te mata pensando que le está sirviendo a Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hacen eso? 3. Esto harán porque no conocen ni al Padre ni a mí. Audit, muy bien. ¿Quién no conoce al Padre y a Jesús? ¿Quién?
¿Cómo, Nana? Un momentico, directamente desde Ecuador, mire usted. Los que no han nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo ni puede ver el reino, ni puede entrar al reino. Y entonces puede tener religión, pero como no conoce al Padre y al Hijo, te puede matar. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y aquí empieza a concluir. Yo quiero terminar este capítulo hoy. Deme unos minutos más. Pero sabemos, dice Pablo, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Lo que ocurre acá es que toda la humanidad, sea gentil o no es gentil, están bajo la ley. Y dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Lo que Dios necesitaba era encerrarnos a todos en el rinconcito, y entonces tanto judíos como gentiles decir, estamos llevados, hermano, porque nacimos bajo ¿qué? Y por eso solo hacemos cometer ¿qué? Pecados. Y nosotros que teníamos la ley y los juzgábamos a ustedes, que porque no la tenían, somos hasta peores porque teniéndola no sabemos qué hacer con ella. Por lo menos ustedes a veces hacen lo que es digno de la ley sin conocerla, y nosotros teniéndola hacemos lo que es indigno de la ley teniéndola. Por eso dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras, diga conmigo, obras. John, ¿usted por qué nos está explicando eso? ¿Por qué no estamos hablando hoy mejor de cómo 3 pasos para tener finanzas sanas? ¿Sí? ¿Cómo conseguir novio en 3 días? Marido en 6. ¿Cómo ser sano en 4 pasos? Porque es que ese no es el problema. El problema es la raíz. Y dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Mire qué lindo. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Está claro o no? Ahorita lo expliqué en paisa o no. Dice, pero ahora, y aquí es donde viene la justicia de Dios, dice, aparte de la ley, ¿sí? Aparte de la ley, que es la que manifiesta la ira de Dios, que condena el pecado. ¿Están aquí? Están aquí, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Pablo en la carta a los Gálatas dice que la ley era el ayo, a, y de yuca y o, con tilde, ayo. Este ayo es el esclavo que el ser humano judío tenía para llevar a los niños de la casa al lugar donde le enseñaban. Mejor dicho, era la personita que transporta a sus hijos de su casa al colegio. Ahora lo que Pablo está diciendo es, aún la ley que ustedes están usando mal, es el medio de transporte que nos tenía que llevar a Cristo. Porque una vez la ley nos tuviera a todos bajo pecado, entonces nos entregaba a Cristo, que es el único que nos puede enseñar y además salvar. Por eso dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, que es su salvación en Cristo Jesús, testificada por la ley y los profetas. Les está diciendo a los judíos, Jesucristo viene siendo testificado por la misma ley que ustedes tienen y por los profetas que ustedes defienden. Y dice, la justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? Es que teníamos que tragarnos toda esa piedra y toda esa sopa para poder llegar a lo pulpito. Dice, la justicia de Dios por medio ¿de qué? ¿De qué? De las obras. ¿El justo por la qué? ¿Qué pasará el justo por la fe qué? ¿Y por la ley qué? Muy bien. Entonces dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. No es la fe en fe, porque es que no, yo voy a tener fe en los extraterrestres. Voy a tener fe positiva. No está hablando de la fe en quién. Dice, la fe por sí sola no es nada. La fe en quién es la que vale. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que ¿qué? Los que creen. Y mire qué hermosura, dice, porque no hay diferencia. Diga conmigo, no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Qué es lo primero que hace Dios cuando Adán y Eva comen del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Dice la Biblia que ellos caminaban con Él de la mano, y una vez desobedecen, Él los destituye de su gloria.
mire que el Padre, que es ese del paraíso, no vuelve a aparecer sino hasta el capítulo 21 o 22 de Apocalipsis, cuando vuelve a ser la morada de Dios con los hombres. El Padre se desaparece de todo escenario humano, porque Él no tiene ningún contacto ¿con qué? Con el pecado, ni con quién, ni con el pecador. Entonces dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria. Hermano, peor crimen no habíamos podido cometer que al pecar quedamos separados completamente de Dios. Pero la justicia de Dios es tan linda que dice, el único que me puede dar gusto soy yo. Por eso va a mandar a Jesucristo, que es Dios, mi Hijo, que Él sí sabe cómo darme ¿qué? ¿Gusto a qué? A mí. Y entonces haré de todos los que crean en Él, yo seré a ellos por padre y ellos me serán ¿qué? Hijos y ¿qué? E hijas. Amigos, ¿están acá? Eso es mejor que un Ferrari. Seguro. Porque dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia, siendo justificados gratis. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La gracia es un regalo de parte de Dios a la humanidad, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Diga conmigo, redimir. Diga conmigo, redimir. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Qué derramó el Señor Jesús en la cruz? Su sangre preciosa. Ojo acá, así como la fe, si no está puesta en Cristo Jesús, miren qué maravilla esto. ¿Están aquí, amigos? Muy bien. ¿Qué hacían los judíos en el tabernáculo cuando alguien pecaba? ¿Ellos qué tenían que llevar? Un sacrificio. Llevaban un animalito. ¿Ese animalito qué? Lo mataban, y la sangre de ese animalito, con esa sangre rociaban, y la persona quedaba con ese pecado pagado. Pero salía a la calle, miraba y ya había pecado, entonces tenía que volver con otro animalito. ¿Y qué? Y volverlo a matar vez tras vez. Ahora, esos animales después de muertos, ¿qué pasaba con ellos? Los incineraban. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígalo, doctora, ¿por qué? Porque tenían el pecado. Porque el pecado había sido puesto sobre ellos. Pero aquí resulta que viene Cristo Jesús, que es el Cordero ¿qué? Sí, que quita ¿qué? El pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Pero entonces, ¿a Él lo matan o no lo matan en la cruz del Calvario? ¿Y qué pasa? ¿Lo entierran cuántos días? 3. Y mientras tanto, entonces la muerte empieza a buscar quién es el tipo. Y resulta que por ningún lado pecado tenía y lo tienen que devolver. Entonces la diferencia entre esa palomita o ese becerro que llevaban en el Antiguo Testamento es que ese becerro moría y se quedaba ¿qué? Muerto. Pero resulta que aquí tenemos un cordero que una vez muerto, ¿qué pasa con ese muerto? Dígalo, resucita. Eso es maravilloso. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso. Diga conmigo, puso. Pilato llega y le dice, y es que usted no sabe quién soy yo. Sí, eso fue lo que... Y es que usted no sabe quién soy yo. Y Jesús le dijo, y es que usted tampoco sabe quién soy yo. Y le dijo, Pilato le dice, tengo el poder para soltarte. Y Jesús le dice, ningún poder tendrías si no te fuera dado ¿de dónde? De arriba. Dice, ¿a quién? Es más, Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. En la cruz del Calvario, en las cruces del Calvario, a los ladrones a los lados los amarraban para que no se volaran. Sí, porque ellos no querían estar ahí. A Jesús lo clavaron, era para que no se cayera, no para que no se volara. Correcto. Y resulta que Él puso, diga conmigo, Jesús puso su vida. Fuerte, Jesús puso su vida. Nadie se la quitó. Es ahí donde uno empieza a medio ver el amor de Dios. Entonces un Dios que por ser justo tiene que calmar su ira, no como la de nosotros, porque la ira de Dios es amor, y entonces tiene que juzgar el pecado, pero a la vez tiene que salvar al pecador. Y por eso dice, tengo que ir yo mismo, porque solamente la sangre de mí mismo me puede dar gusto a mí mismo. La sangre de los machos cabríos jamás me dio gusto,
a la sangre de los gastos de los machos cabríos jamás me satisfizo. Es decir, ya no quiero más sangre de toros y de machos cabríos. Entonces Jesús dice, dame un cuerpo e iré yo para darte gusto. Y entonces cuando el Hijo aparece, dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo ¿qué? Complacencia. ¿A él qué? Oíd. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ojo acá, no es en la sangre, es la sangre de quién es. Es la sangre de quién es. Porque por ahí también cargábamos otra oracióncita, es que la oración a la sangre. No, es la sangre de quién es. Y entonces hoy todos despistados, como venimos de la tradición y de la imaginería, entonces decimos, ay Señor, voy a salir de la casa a vacaciones, cubro mi casa con tu sangre. ¿Ha oído eso? ¿Lo ha oído o no lo ha oído? Señor, como voy para la costa en carro, que tu sangre preciosa me acompañe por todo el camino. Y eso parece usted un vampiro. Y así no es. La sangre, diga conmigo, la sangre no es para eso. Ay, sangre. No, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Esto está, ahí está. Diga conmigo, pasado. Mire qué interesante. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, o sea Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el único justo? Miren, amigos, amigas, si logramos captar esta situación, claro que usted va a ser salvo así no lo entienda, correcto, pero qué rico uno ser salvo entendiendo. Entonces dice, ¿quién es el único justo? Jesús. Mi santa madre. ¿Quién? Jesús. ¿Quién es el único justo? Jesús. ¿Y quién es el único que puede justificar? Jesús. Por lo tanto, oiga bien, y ahí es donde viene la relación entre Dios y nosotros. Por lo tanto, como Él es justo y justifica, si yo creo que Él es además el que expía y el que propicia, si yo creo en eso que Dios hizo, al yo creer en eso que Dios hizo por fe en Él, todo lo que Él ha hecho me conviene y me es regalado a mí. Dice, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Por eso la única manera de ser salvos es creyendo ¿en quién? En Jesús, no hay más. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, nadie más. ¿Dónde pues está la jactancia? Y con esto termina el apóstol, dice, le dice a los judíos, y ustedes pues, creyéndose mucho, pues, él era judío, creyéndonos mucho, pues nosotros pues, teníamos la ley, no nos sirvió. Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de Moisés, que es la de las obras? No, porque la salvación no es por qué, por obras, ni es por esta ley, no, sino por la ley de la fe. Y dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de ¿qué? De la ley. Y nos mete a todos en una bolsita y dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque es que el asunto entre judíos y gentiles fue bien simpático. Era como si hubiese dos dioses, el de los judíos, que era solo de ellos, y se robaron la franquicia, ¿correcto? Y el de los gentiles, ellos vieran, y los gentiles nos creímos el cuento diciendo, es el Dios de los judíos, pero resulta que Dios ¿cuántos son? Uno. Si Dios es uno, tiene que ser, y es el creador tanto de judíos como de ¿qué? Como de gentiles. Por lo tanto, un solo Dios es el que va a salvar a toda la raza humana. Por eso dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es ¿cuántos? Uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión que crean en Jesús, y por medio de la fe a los de la incircuncisión que crean en Jesús. Luego, por la fe invalidamos la ley de Moisés. Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, porque ya vimos que la ley hablaba de Jesús para ser salvos por Él y para mostrarnos que era el pecado, porque no sabíamos que era pecado hasta que la ley no vino y nos enseñó que el pecado era sobremanera malísimo, malo, de toda maldad. Póngase en pie, por favor. Vamos a repartir los elementos de la cena. ¿Qué ocurre?
La emoción que usted me ve, oiga bien, yo no adoro a Dios por emociones, pero sí me emociono cuando lo adoro. Oiga, yo no adoro a Dios por emociones, pero sí me emociono cuando lo adoro. Entonces, cuando Dios nos permite que usted y yo un viernes no vengamos a jugar catapis bíblico, sino que vengamos a abrir la palabra de Dios juntos, algo tremendo empieza a ocurrir. Entonces hoy que vamos a celebrar la Cena del Señor, que es ese vinito, es símbolo de la sangre, no es la sangre. Ese pan es símbolo de su cuerpo, no es su cuerpo. Lo que estamos haciendo al participar de la cena que el Señor dejó establecida, y cuando nos tomamos ese vino y cuando nos comemos ese pan, que a propósito lo puede morder, sí, porque a uno le decían no lo vaya a morder, sí, porque ese es el cuerpo. Entonces imagina uno como que le estaba mordiendo una oreja al Señor, ¿cierto? No, lo que estamos diciendo es no me estoy burlando, sino que es que da una risa, porque es que uno creía cosas que no eran. Entonces el asunto es que cuando estamos tomando ese vino y cuando estamos comiendo ese pan, lo que estamos diciendo es que esto, el Señor es tan sencillo que es capaz de explicarme en un pedazo de pan y en una copa de vino todo lo que Él hizo sin necesidad de irme a celebrar a algún lado, a hacer un curso para entender la situación. Lo que el Señor, es más, cuando el Señor Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, Él tomó el ¿qué? El pan, y luego tomó la ¿qué? ¿Y con qué los tomó? Con el cuerpo de Él. O sea que Él no era el cuerpo la cosa, ¿cierto? Sino que está diciendo, cada vez que ustedes se reúnan y se coman el pan de la palabra y se beban el vino de la palabra, le estarán recordando a todo el mundo y se estarán recordando ustedes que fue gracias a que yo vine a darme gusto y ustedes creyeron en eso. Ahora ustedes me pueden dar gusto a mí, a través de mí. Por eso dice, todo fue creado por medio de Él y para Él y en Él son todas las cosas. Bien, quiero animarlos a que saque un tiempo ahora entre las dos telenovelas que va a ir a ver y se lea 1 o 2 capítulos de Romanos. Y esta semana trague Romanos, un capítulo diario. Y cuando acabe, porque son 16, vuelve a empezar hasta que tenga Romanos aquí en la cabeza. Y usted va a empezar a ver cómo el Espíritu Santo le empieza a mostrar, porque la Biblia dice que usted no tiene necesidad de que nadie le enseñe, porque la unción del Espíritu Santo que está dentro de usted le enseña todas las cosas. Entonces aquí no se paró alguien que sabe más, sino alguien que leyó un poquito, y al leer ese poquito, entonces el Señor dijo, pues a este que está leyendo, pongámoslo a hablar. Si usted es el que sigue leyendo, se parará a hablar acá y nos dirá también lo que Dios le está mostrando, porque es que usted es tan hija como yo soy hijo, porque Dios solo tiene hijos e hijas, no tiene primos, no tiene sobrinos, no tiene tías, solo tiene hijos e hijas. Y ¿sabe qué es lo más teso? Que así como usted está ahí, a veces se ve que no cree en usted ni en usted misma. Dios le ha dicho, tú eres hija mía, y te ha dicho a ti, tú eres hijo mío. Ay, yo creí que valía por el marido que tenía, por la mujer que tenía. No, usted vale por el papá que tiene. Se llama el Dios único, real y verdadero, el Padre. El Padre, diga conmigo, el Padre. Estoy tan feliz. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partirme el alma, los tuétanos y los huesos, y separa lo que es de la carne de lo que es del espíritu. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy participamos de esta cena recordando que mientras nosotros creamos, estamos anunciando tu muerte para todo aquel que quiera creer, al igual que yo creí,
que tú eres el único y suficiente Salvador de sus vidas para entregarlos a un Padre y hacerlos sus hijos y sus hijas. Amén.